Bastante acalorado la conversación con el alcalde de Los Olivos. Creo que es un tema que sí, al menos se tiene que reiterar constantemente, ¿no? El hecho de que hay que buscar acciones. Eso también lo vamos a conversar en unos minutos más con Alfredo Torres, que es el director de esta encuestadora tan importante que es Ipsos. Pero bueno, él ha venido ahora para conversar un poco de lo que significa el precio de las medicinas. Hay una encuesta importante que se ha hecho a nivel de América Latina sobre el costo de las medicinas. Y esto lo ha encargado la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, ¿no? Que agrupa a la red de cadenas de boticas con mayor presencia en el país. ¿Cómo está, Alfredo? Buenos días. Y bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, sí, muchas gracias. Sí, Ipsos está pues en este momento en 90 países en el mundo y tenemos presencia en toda América Latina. Y este estudio lo venimos haciendo ya varias veces. Y lo que hacemos es algo que puede hacer en realidad cualquier persona hoy día gracias a la internet, que es visitar los precios en las farmacias, las cadenas de farmacias en la región, y luego también hacer visitas presenciales en cada país en las boticas, ¿no? Que también son establecimientos más pequeños. La muestra pues entonces es bastante completa. La selección de las medicinas que hemos evaluado proviene del MINSA, le hemos hecho con asesoría por supuesto de profesionales de la medicina, para escoger los 75 medicamentos más comunes y buscar sus equivalencias. A veces varían las marcas, las presentaciones en cada país, ¿no? Bueno, digamos, cada país tiene un contexto completamente distinto a nivel económico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que en el Perú, por ejemplo, las medicinas son mucho más baratas con economías tan complejas, claro, como las que se ven en América Latina y tan diferentes? Hay un método que desarrolló el Fondo Monetario Internacional que se llama el tipo de cambio con paridad de compra, ¿no? Entonces calcula ese tipo de cambio. Pero aún con el tipo de cambio común y corriente de la calle también sale lo mismo. Es decir, el Perú es el país de la región que tiene las medicinas más baratas, casi con Ecuador. Ecuador es un poquito más, otros años ha estado Ecuador por ahí, pero hoy día el más caro es Argentina, evidentemente había un desembalse, y también son bastante caras en Chile, en Colombia y en México. Creo que lo que ocurre es que en el Perú tenemos un mercado muy competitivo, hay como 28.000 farmacias, por lo tanto no hay controles, hay libertad de precios, la competencia generalmente abarata los precios, ¿no? En otros lugares hay algunas normas de control de precios o de regulaciones muy complejas que elevan los precios de las medicinas. Hay 75 medicamentos que están siendo analizados en esta encuesta. A mí me llama la atención, por ejemplo, el tema de los innovadores, porque habría en todo caso que tratar de poner en contexto a la gente. Aquí en el Perú nos paramos quejando constantemente de los precios de las medicinas. O sea, sí. Ahora, hay un problema serio en el sistema de salud público, ¿no es cierto? Que es la capacidad, por ejemplo, de gestión para poder darle a la gente las medicinas lo más rápido posible, ¿no es cierto? Claro, el problema es ese. O sea, el problema es que contra el costo cero cualquier medicina es cara. Lo que falla en el Perú es el sistema de salud. Cuando uno va a un hospital del MINSA o incluso cuando va al Seguro Social, no hay medicinas en stock y entonces uno tiene que ir a comprarlas a la farmacia cuando su derecho sería recibirlas de manera gratuita. Entonces, esa es la gran diferencia y eso es lo que genera pues mucha indignación y por supuesto para la canasta familiar a veces es un costo elevado, ¿no? Este año se ha incrementado el ticket, por ejemplo, de consumo de medicinas. O sea, a veces uno no lo tiene previsto, pero se presenta algún tipo de enfermedad y automáticamente se produce un problema, porque claro, tienes un determinado presupuesto para poder mantenerte durante el mes y surge una enfermedad y automáticamente tienes que hacer uso de un dinero que no lo tenías previsto para poder comprar medicinas cuando eso tendría que dártelo el Estado de manera gratuita, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, una de las grandes deficiencias del Estado es el sistema de salud y en particular la provisión de medicinas. Hay propuestas, hace poco leí una de apoyo y consultoría para generar pues a través de alianzas público-privadas una manera de que funcione mejor la compra y distribución de las medicinas. A través de sistemas de farmacias, pero todavía hay mucho por hacer ahí. Bien, ustedes hacen un análisis de 75 medicamentos, 28 son innovadores, 24 son los genéricos de marca y los 23 son genéricos puro o común. Aquí se ha hecho además una ley, ¿no es cierto?, para obligar a las cadenas de farmacias a tener un stock importante de medicamentos genéricos. Pero vayamos a los innovadores, que deben ser los más caros, ¿no? Sí. Esos son los que, por ejemplo, tienen detrás todo un sistema de investigación, tiempo, personal. O sea, esos son, por ejemplo,
los que generan mayor atención porque ataca enfermedades de carácter crónico. Claro, son las marcas más conocidas, pero que son efectivamente producto de investigaciones costosas y desarrollos más o menos recientes. Esos son generalmente más caros que los genéricos. En realidad, en los tres casos, el Perú es más económico. En el caso de los innovadores, la brecha no es tan significativa. En el caso de los genéricos sí es mayor. O sea, en donde tenemos mayor ventaja competitiva de precios es en los genéricos, y es lo que los médicos deberían promover y los pacientes deberían demandar, ¿no? Exitosa. Estoy viendo aquí justamente el nivel de diferencia respecto a los medicamentos, por ejemplo, como en Argentina. Bueno, Argentina tiene una economía bastante golpeada, ¿no? Aunque están tratando de bajar la inflación, están consiguiéndolo medianamente, pero no... Sí, Argentina no se puede hoy día considerar, ¿no? Porque está viviendo un desembalse de precios, ¿no? Como vivió el Perú en el año 90. Pero lo que sorprende son los elevados precios de México y Colombia, ¿no? Y creo que tiene que ver con sistemas, digamos, de cierta control y cuando hay una cosa genérica que se puede decir siempre es que cuando hay control de precios empieza a haber especulación, ¿no? Entonces los precios suben. Ese es el problema cuando no hay un mercado. Pero eso es lo que nos ha pasado a nosotros también, ¿no es cierto? En otros tiempos ha pasado eso, por supuesto. En la pandemia, por ejemplo, tuvimos serias críticas que se presentaron, por ejemplo, a través de este medio de comunicación para la adquisición de medicinas. Y se habló mucho del alza desmesurada. Ahora, no solamente en farmacias, las clínicas hicieron un abuso, ¿no es cierto?, de dominio en ese momento de poder, porque claro, o sea, uno buscaba atenderse para tratar de resolver la emergencia y te dabas con esta situación. Sí, la escasez genera siempre una variación de precios. Pero como decía, en el Perú, afortunadamente hay una red de 28.000 farmacias y boticas que compiten bastante bien, y entonces eso creo que permite que los precios sean mejores que en otros lugares de la región, como lo hemos comprobado. Ya creo que es la sexta vez que hacemos este estudio, lo hacemos cada año, cada 2 años, y como lo puede comprobar cualquier persona que, como les decía, visite las webs de las farmacias en otros países. De hecho, está pasando ya que vienen personas de otros países vecinos al Perú a comprar medicinas. ¿De qué países? De Chile, de Colombia. ¿Para comprar medicinas aquí? Sí. De la misma naturaleza, característica, para los tratamientos. O vienen o piden a contactos familiares que les envíen, ¿no? Bueno, antes uno pensaba que las medicinas las podías traer tranquilamente a Estados Unidos, que mucho más ahora tiene mucha más oferta. Exacto. Las estás comprando del Perú, pero ¿eso es positivo o negativo? En algunos productos, efectivamente, puede uno encontrar medicinas más baratas en Estados Unidos, algunos productos de marca, ¿no? Porque hay un mercado muy grande ahí. Pero lo contrario también está ocurriendo, ¿no? Hay productos de marca y sobre todo genéricos en el Perú que son más económicos que en los países vecinos, en particular que en Colombia y que Chile. Entonces hay también una situación inversa en esos casos, ¿no? Bueno, aquí yo estoy viendo obviamente las características de la encuesta respecto a los medicamentos y a qué enfermedades, por ejemplo, atacan, ¿no? Enfermedades crónicas y enfermedades agudas. Ahí estoy viendo enfermedades, o sea, ahí tendremos que hablar de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Donde necesitas un tratamiento y eso es bastante alto, sí. Bastante costoso. Sí. ¿No? Luego enfermedades agudas. Luego estoy viendo por dolencia qué tipo de medicamentos compra el peruano, ¿no? Respiratorias, cardíacas, todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo, ¿no? Luego musculares, lesiones no intencionales, que estas son las que se presentan normalmente, bueno, no son esperadas, claro, ¿no? Son fortuitas. Trastornos mentales y del comportamiento. Aquí sí me llama la atención el tema de los trastornos mentales y el comportamiento del nivel alto de consumo, ¿no? Que hay... Sí. Es un tema que viene creciendo. Hace poco hizo una encuesta mundial también, y el tema mental, enfermedades mentales, desde la pandemia se ha incrementado. Wow, no solamente trastornos mentales y del comportamiento, sino también diabetes y neurológicas. Sí, bueno, la diabetes es una de las causas de muerte más importantes después del tema cardíaco y de la cáncer, ¿no? Bueno, esto lo que hace es básicamente certificar en efecto que los mayores problemas que tenemos los peruanos en cuanto a temas de salud tienen que ver justamente con estas enfermedades. Así, ¿no? Así es. Sí, por eso decía que la selección de estos productos proviene del estudio de carga de enfermedades del MINSA. O sea, hemos escogido los productos de mayor
demanda en consecuencia de las enfermedades más comunes. Este es en el caso de los innovadores, los de marca, los genéricos comunes, por ejemplo, que son los que han estado en debate durante todo este tiempo. Sí, ahí es donde hay una mayor diferencia de precios a favor del Perú y evidentemente hay muchas farmacias que los ofrecen. Claro, el problema es cuando se obliga a una farmacia pequeña a mantener un stock de determinado tipo de medicamentos. Eso es un problema económico grave, ¿no? Porque tiene que movilizar pues recursos ahí. Pero en general sí es algo que el Estado debería promover, ¿no? El consumo de genéricos y en particular, como decíamos hace un rato, el MINSA y el Seguro Social deberían distribuir gratuitamente esos productos a las personas que los requieren, ¿no? Permítame hacer una pausa, son 9 de la mañana con 28 minutos, esto es Exitosa en Lima 95.5 del FM, esta encuesta es importante, el precio de los medicamentos, no estamos tan mal, estamos a un nivel aceptable, estamos conversando con Alfredo Torres de Ipsos y vamos a hablar un poquito más de este tema y de los que ya ustedes saben que son bastante coyunturales y sobre el que él maneja información relevante. Esto es Exitosa en Lima 95.5 del FM, volvemos. 9 de la mañana con 34 minutos, esto es Exitosa en Lima 95.5 de la FM, somos la voz que integra al Perú, estamos conversando con Alfredo Torres de Ipsos, que está analizando el tema por encargo de ANACAP, el tema del costo de las medicinas y ciertamente a nivel de América Latina tenemos precios que son bastante competitivos, tanto así que nos comentaba ya desde el inicio de que hay otros países de América Latina que están entrando al Perú para comprar medicinas, sobre todo en las zonas de frontera, ¿no? Con Chile sobre todo. Chile, sí. Lo que sí no me queda claro que compran los chilenos, ¿no? Bueno, y cuáles son sus principales sería otra encuesta. Problemas, ¿no? Pero lo que sí, tal vez viendo obviamente los resultados en los tres tipos de medicamentos analizados que son innovadores, genéricos de marca, genéricos, puros o comunes, es por qué es que México y Brasil tienen, o sea, precios tan altos, sobre todo porque son países que tienen industria. Y se lo comentaba, ¿no? El hecho de tener una industria para muchos países es importante porque te abarata costos, por cercanía, por procesos, ¿no es cierto?, de compras. Entonces, ahí tendríamos sí que tratar de entender, sí, ¿no? Bueno, no conozco exactamente el caso de las medicinas, pero en general, cuando algunos estados tienen industria, a veces la protegen. Y la protección de la industria eleva los precios al consumidor, ¿no? En cambio, cuando uno tiene libre comercio internacional, como el Perú, que tiene tantos tratados de libre comercio, puede conseguir productos a muy buen precio, ¿no? En la India, en China, etcétera, que abaratan los precios hacia el consumidor, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Yo no sé si exista en el caso de México y de Brasil algo de proteccionismo que hace que los precios se eleven en las medicinas. Pero el proteccionismo a su propio país, o sea, eso claro, protegen a la industria, ¿no? Es que la paradoja es que cuando uno protege a una actividad industrial, recordemos cómo era en el Perú en los años 70 con los automóviles u otros artefactos, eran carísimos porque había industria de automóviles en el Perú, ¿no? Cuando se liberaliza la economía en los años 90, ya se cierran esas plantas ensambladoras y comenzamos a importar vehículos a muchos mejores precios, ¿no? Y en general electrodomésticos. No sé si sea el caso. El otro posible variable es que a veces los estados sobreregulan. Entonces, cuando hay demasiados controles, son sobrecostos para las empresas que hace que se eleven los precios al consumidor. Aquí hay una variante respecto al tema de las medicinas analizadas. Ahora, si se entiende que Perú presenta los precios más baratos en la región para los medicamentos genéricos, especialmente los genéricos puros. Sin embargo, hay otras economías, como por ejemplo Ecuador, que también tiene precios bajos en cuanto a genéricos puros, pero Brasil ahí es donde desciende, o sea, tiene ya una mejor oferta sobre genéricos puros. Sí, claro, hay variaciones interesantes. En general, Brasil no tiene malos precios. Si bien el Perú es donde están los precios más baratos, Ecuador y Brasil también tienen precios en general razonables. Los que sí tienen problemas que ya entiendo que además hay una polémica interna ya en sus propias economías sobre los precios, es en México y Colombia, ¿no? Bien, 61% más baratos que el promedio en países evaluados, destacando los medicamentos genéricos puros, donde la diferencia es bastante mayor, y a esos son los que nosotros accedemos, ¿no es cierto? Claro, depende ya del criterio del consumidor y de la recomendación de su médico, ¿no? Pero muchas veces uno puede comprar
genéricos o puede comprar de marca, ya es una decisión de cada uno. Bueno, por lo general, o sea, a ver, habría que insistir en lo mismo, o sea, los genéricos y los de marca en cierta manera tienen la misma composición, lo que cambia es la presentación, o sea, es una cuestión solo de etiqueta. Sí, en realidad yo diría que sí, siempre que se compre el genérico en una farmacia de confianza, ¿no? El riesgo que hay es la falsificación. No lo sé, pero antes, yo, por ejemplo, mi esposa evaluábamos constantemente el tema de la composición, más ella que yo, ¿no? De los medicamentos y siempre estaba esta posición de, por ejemplo, ver de qué laboratorio era, ¿no? O se producía. En función a la marca de laboratorio o al tipo de laboratorio, tú ya elegías tu genérico, ¿no? Sí. No sé si esa práctica continúa o no, o si es que el peruano la tenga en realidad, ¿no? Porque el peruano por lo general tiende a recibir nada más la medicina y no se pone o se detiene a observar nada más. Y busca precio, ¿no? Pero yo por eso pienso que ahí lo importante es la farmacia de confianza, ¿no? Si uno confía en su farmacéutico, en su botica del barrio, puede confiar en que le van a dar un producto adecuado, ¿no? Bien, importante esta encuesta hecha a 7 países de América Latina. Tenemos en todo caso esto que es importante, que despeja algunas dudas, pero en todo caso, ¿cómo interpretamos cuando, por ejemplo, se produce un incremento o un alza en el sistema de salud del precio de los medicamentos, tanto en el sector público como privado? Bueno, siempre puede haber algún caso de escasez, algún insumo que hace que un precio se dispare, ¿no? Yo acá hablo de los promedios, ¿no? No conozco el caso de un producto en particular. Seguramente hay productos que en un momento dado escasean y como todo producto escaso sube de precio, ¿no? La gente justamente eso, percibe que los medicamentos en este país son caros a pesar de que la realidad demuestra lo contrario, ¿no? Sí, por eso es que hay un dicho que dice dato mata relato, ¿no? Hay que, cuando uno hace los números, con toda franqueza, los hemos revisado mucho porque es una diferencia que me parecía muy, muy grande. Bueno, son 61% más baratos de América que América Latina, ¿no? Me parecía mucho, ¿no? Y lo hemos revisado y es verdad, lo hemos confirmado y no solamente una vez, ¿no? Estaba viendo estos estudios, los venimos haciendo ya 6 veces. ¡Exitosa! Pasado el año 2018, ¿no? Entonces, con puntos más, puntos menos, el Perú siempre ha tenido esta ventaja comparativa. Bueno, y hay medicamentos bastante importantes aquí, o sea, para enfermedades que son muy visibles en el Perú. O sea, aquí estoy viendo, a ver, por ejemplo, Decadrón, ácido valproico, Valcolte, aspirina, Xanax, Anisimol, Centralina, Aramis, Tramux, Arterium, Cebeta. O sea, la mayoría para tratamientos neurológicos en su mayoría. Hay 75 productos que son de mayor demanda, de uso más común para las enfermedades, digamos, más frecuentes, ¿no? Esos son los que se han seleccionado a partir de información del Ministerio de Salud. Además, lo que seguramente más recetan los médicos para problemas que se van presentando, ¿no? Así es. Bien, vamos a dejar por un momento la encuesta y vayamos a lo siguiente, porque claro, Ipsos es una encuestadora importante y ahora yo no puedo dejar de lado la coyuntura y aprovechemos algunos minutos para hablar justamente de esto. Ustedes, al igual que otras encuestadoras, tienen también la misma tendencia respecto al nivel de aceptación de la señora Dina Boluarte. Así es. Esta semana se han producido movilizaciones importantes, creo yo, de un sector que se ha visto tocado, ¿no? Con el asesinato de, por ejemplo, sus choferes. Pero no es el único. O sea, creo que hay muchos sectores que están en este momento siendo afectados. Ahí mataron a un empresario, ¿no? De otro rubro. Y constantemente se está hablando de casos de extorsión y la gente no sabe qué hacer. ¿Cómo puede tomar, o sea, la señora Dina Boluarte esta situación? O sea, esto que ha pasado esta semana. Yo decía de que ella tal vez tendría que sentarse un rato y empezar a reflexionar, porque si no cambia de estrategia o si no toma decisiones importantes, realmente importantes, la cosa puede ir a mayores. Por supuesto. Este es un tema de consenso nacional. O sea, por un lado, todos los gremios empresariales se han pronunciado con contundencia. Por otro lado, un conjunto de asociaciones civiles de centro, de izquierda, que están en Coalición Ciudadana, han tenido un pronunciamiento muy similar. Lo que todos estamos demandando es que el gobierno tome como principal objetivo enfrentar esta criminalidad y en particular la extorsión antes que siga avanzando, ¿no? Ya está matando gente. Al comienzo quizá no se tomaba en serio, ahora ya hay víctimas mortales.
Y eso pasa por cambiar al ministro del Interior. La gente lo que siente es que el ministro del Interior está ahí para proteger a la presidenta del tema de las joyas o el tema del chofer que llevó a Cerrón o lo que fuera. Y eso pues, es muy poco serio, ¿no? Lo que necesitamos es el ministro del Interior es muy importante en un país que enfrenta una ola de delincuencia. ¿Hemos llegado a un punto de no retorno para la presidenta y para el Congreso de la República o todavía tienen cierto margen de maniobra? Bueno, el margen de maniobra que tiene el gobierno es el cambio de algunos ministros que nos dan la talla, en particular el caso del ministro del Interior, y darle pues mucho más recursos a la policía para enfrentar el crimen organizado. En vez de nosotros seguimos dándole plata a Petroperú para pagar sus deudas, como me refiero a como Estado peruano, cientos de millones, y la policía no tiene suficientes recursos para enfrentar a la preocupación mayor de la ciudadanía, que es la delincuencia, ¿no? El crimen organizado y ahora la extorsión. Bueno, ¿y qué podemos decir sobre estas acciones, no? Porque claro, o sea, estamos constantemente repitiendo lo mismo. O sea, hay situaciones dramáticas como el incremento de los actos criminales y la única respuesta son los estados de emergencia. Es que yo no sé qué hace el Congreso que no censura al ministro del Interior. O sea, lo que le corresponde a los partidos de oposición es cuando ven una deficiencia grave, tomar acción. Pero lo están blindando. Lo están blindando. Entonces hay ahí lo que yo creo que, por eso, digamos, la presidenta tiene la posibilidad de hacer cambios. El Congreso, los partidos, yo creo que el daño mayor es para ellos, porque la gente lo que siente es que están blindando a un gobierno absolutamente inoperante, ¿no? Y en casos tan graves como este. Por eso, ahí va justamente mi reflexión, partiendo justamente esta semana. Yo nunca había visto un titular de un gremio tan importante como la COFIEP, además sosteniendo a otros gremios, indicando de que en este país hay dos gobiernos. Uno el que está en este momento en Palacio y otro que está en el subsuelo, que está además desarrollando economías ilegales. Sí, es terrible, porque el crimen organizado afecta no solamente a las empresas de transporte. Estamos viendo el caso de la minera la Poderosa en el norte, que ha tenido que contratar más de 1.000 personas para la seguridad de las minas y de sus trabajadores, porque la policía no le da la seguridad debida, y aún así tiene víctimas por estos mineros ilegales que entran básicamente a robarles los minerales mediante socavones o en asaltos que también están habiendo ahora en las carreteras a muchos transportistas. Entonces, sí es un tema muy, muy grave y que requiere acciones mucho más decididas, ¿no? Por ejemplo, todavía hace tiempo que no se construye un gran penal de alta seguridad, ¿no? O que se emplean los brazaletes electrónicos para sacar a las personas que no tienen casos serios y poder meter a otros delincuentes en las cárceles, ¿no? Ahora, exitosa. Es que el tema de la inseguridad, ¿no? El incremento de los delitos tiene otros impactos. O sea, eso es un efecto arrastre o espejo, como lo quieran llamar, y no lo estamos viendo en su real dimensión. O sea, tendríamos que abocarnos un poco más a eso. Que si este país continúa tan inseguro, tan poco vivible, eso proyecta cosas fuera. ¿Me dejo entender? O sea, sí. Y eso es un impacto directo a nuestra economía. No, y pasa actualmente con las inversiones que ya existen, ¿no? Y que el problema no solamente es el delincuente común. Tenemos casos con municipalidades que también extorsionan a los inversionistas, ¿no? Y entonces uno hace un centro comercial, un edificio, o incluso una bodega y viene un funcionario de la municipalidad a cerrar el local por con cualquier excusa, y en el fondo lo que hay ahí es una extorsión, ¿no? Quieren una coima para dejarlos operar. Claro, a ver, esta semana, por ejemplo, había muchas críticas respecto a quienes se pronunciaban sobre el tema económico, pero es sustancial, eso está ahí, es parte de nuestro desarrollo. O sea, se lamentan las pérdidas de vidas, pero a la larga el impacto económico es tremendo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, un chofer de ómnibus no trabaje afecta a la economía de su familia. Por supuesto, afecta a la economía de su familia y afecta a la persona que tenía que ir ese día al hospital y no puede ir porque no hay transporte. Pero el problema económico, como bien decías, es muy grande porque ahuyenta la inversión. O sea, hoy día una de las
el Perú tiene estabilidad monetaria, ¿no es cierto?, que hace que el tipo de cambio sea estable, algunas cosas positivas. Pero otras, como es el tema de la seguridad, estamos cada vez peor y hoy día las empresas ya empiezan a tomar decisiones de si abro o no abro un establecimiento en el Perú en función del riesgo de seguridad y riesgo de extorsión, que como les decía, no es solamente de delincuentes comunes, de mafias, sino también a veces de autoridades. Y eso es aún más, más preocupante. Alfredo, muchas gracias por estar en Exitosa el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, bienvenido siempre.